Buenas tardes, Pablo Pereira, dije bien. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Bien, bien. Bueno, me alegro. Vi algo de la entrevista que te hicieron en TV Ciudad y me impactó. Es que sí, Cuéntanos algo sobre la jornada que hicieron y el resumen de esa jornada. bien. Nosotros realizamos una presentación el viernes pasado, 18:30, de una investigación que se desarrolló durante el periodo de diciembre 2022 y mayo 2023, donde hicimos a pedido de la Federación Uruguaya de Magisterio y de varios colectivos territoriales, como la Organización de Usuarios de Salud del Cerro, como los colectivos de ollas por vida digna y del Cerro también, eh, maestras, maestros, docentes de secundaria que nos planteaban un relato de una situación vinculada a niñas, niños y adolescentes que tenían como manifestaciones o relatos vinculados a no estar comiendo lo suficiente, o lo que podemos llamar sensación de hambre. A raíz de esta inquietud decidimos plantear hacer una investigación. Pablo, Sí, una pequeña interrupción, porque nos están sí, mirando sí, de sí. todas partes del país y del mundo. Y cuando yo, por ejemplo, que conozco poco Montevideo, lo necesario, ¿dónde queda el estudio que lo hicieron? ¿Qué municipio A, más o menos, qué barrios serían? Perfecto. Sí, municipio A es la zona oeste de Montevideo, es uno Ah, de los municipios más poblados, tiene más de 200.000 habitantes, comprende los barrios como Cerro, Casabó, Santa Catalina, Tres Ombúes, Nuevo París, Los Bulevares, Paso Molino, Belvedere. Me estoy olvidando seguramente de algún barrio, pero es toda la zona oeste de la ciudad de Montevideo. Es un barrio que tiene características La territoriales Teja la bien nombramos, diferentes. sí. La Teja también está incluida, creo que no la nombré. Este, tiene características bien diferentes porque tiene zonas más como urbanas y tiene también zonas más rurales, sobre todo si me voy a la zona de Punta Espinillo, tiene también la parte del pueblo Santiago Vázquez. Es bien diferente el territorio que lo comprende. Igual las características que hemos encontrado nosotros en nuestra investigación lo hacen bastante parecido en cuanto a sus características de población, más allá que es diferente en cuanto a sus características geográficas propiamente. ¿Por qué se hace el estudio en esa zona? Bueno, este estudio, primero, nosotros lo hacemos desde el programa APEX, un programa integral de la Universidad de la República que realiza enseñanza, investigación y extensión desde el año 93. Estamos cumpliendo 30 años y estamos situados ahí mismo en el Comunal 17, en la zona del Cerro, en donde coexistimos con el territorio, vivimos, somos parte de, y tenemos como una presencia y podemos tener estos indicadores que decía recién. Estamos conectados con organizaciones sociales que nos transmiten cuáles son las problemáticas del territorio. Por otro lado, es un municipio que tiene una gran cantidad de niños y niñas. Entonces esto hace que sea un lugar propicio, además por los indicadores que tiene. Si uno ve las encuestas o los indicadores del Instituto Nacional de Estadísticas, es un municipio que tiene eh, un nivel socioeconómico bajo o medio bajo, principalmente, ¿no? No significa que toda la población, pero Sí, en claro. promedio. Y tienen un municipio con necesidades básicas y satisfechas por encima de lo que es el promedio del país. Por lo tanto, hay un contexto que implica que se dan condiciones como para que existan situaciones de inseguridad alimentaria, que fue lo que fuimos a medir en este caso. Por eso, en parte del municipio A, además de que el programa está adscrito en la zona del municipio, el programa APE. Bien. ¿Es similar al estudio que se hizo, que nosotros por aquí salieron Andares también, en Bella Italia en cuanto al contenido del estudio? Bien, el contenido de este estudio en realidad lo hace el programa APEC, lo pide la Federación Uruguaya de Magisterio, quien lo financia parcialmente. Nosotros pedimos asesoramiento y participa la Escuela de Nutrición y el Observatorio del Derecho a la Alimentación, quien hizo junto con Facultad de Ciencias Económicas y el Programa Integral Metropolitano el otro estudio en el municipio F,
Las diferencias principales es que trabajamos con distintos grupos etarios. El estudio del municipio F fue con adolescentes mayores de 12, nosotros trabajamos con población menor de 12. Usamos la misma encuesta de base con algunas modificaciones, por lo tanto son estudios similares, no comparables en cuanto a la población, y el tipo de muestras son distintas. Nosotros tomamos una población, en este caso, una muestra por conglomerado probabilística y polietápico de 475 casos, que fue con lo que terminamos trabajando, que son representativos de lo que es la población del municipio A. Digo, pero el estudio en sí aplicó la misma escala, y cuando hablamos de inseguridad alimentaria estamos hablando de lo mismo, no son diferentes formas de medirlo. Hablando de chiquilines de 1 año, 2 años, 3 años. Sí, eran estamos hablando de menores de 12 años. La población que encontramos, nosotros fuimos cara a cara. Eso quiere decir que fuimos a los hogares, golpeamos, fuimos con comisiones de vecinos que fueron fundamentales para poder acceder al territorio. Fuimos golpeando puerta a puerta y cara a cara con las personas, y consultamos la presencia de niñas o niños menores de 12. Preguntamos además, para saber datos de esa persona, del niño o la niña, cuál era el que cumplía más cercano, cuando había más de uno en la casa. ¿Quién era el más cercano a la fecha de la visita? Este fue el criterio para mantener que esto fuera aleatorio, que es parte importante para todo lo que tiene que ver con el tratamiento estadístico de la muestra. Una vez que encontrábamos a la persona, accedimos a estos datos. El promedio de edad que encontramos fue 6 años, aproximadamente 6 años fue el promedio de edad, pero tenemos niños más chicos y niños cercanos a los 12. ¿Cómo se desarrolla la encuesta? Cuéntale a la población. La encuesta tiene un conjunto de preguntas que son de caracterización de la población. Por ejemplo, como dije recién, edad del niño, qué centro educativo asiste, qué tipo de cobertura de salud tiene, cuántas personas viven en el hogar, cuántos ingresos perciben en ese hogar, qué prestaciones tienen. Y luego se hace una batería de preguntas que miden la inseguridad alimentaria, que es lo que llamamos la escala de medición de inseguridad alimentaria internacional, FIES. ¿Qué significa inseguridad alimentaria? Inseguridad alimentaria es cuando las personas no tienen acceso a los alimentos o tienen restricciones en su alimentación. Partamos de la base que lo ideal es la seguridad alimentaria, que yo tenga acceso a los alimentos y además los puedo comprar. O sea, accedo económicamente a los alimentos y puedo consumir los alimentos que deseo. No me preocupo, además. La inseguridad alimentaria es cuando yo ya me preocupo de si tengo para comprar alimentos, o directamente me quedo sin recursos o bajo mi calidad nutricional por otros productos para poder saciarme mejor, pero a costa de deteriorar mi calidad nutricional. Eso es inseguridad alimentaria, y a través de esta escala, que comprende 8 preguntas donde se responde sí o no, se puede clasificar en inseguridad alimentaria leve, que es cuando me preocupa quedarme sin alimentos. Luego está la categoría moderada o grave, que es no solo que me preocupa quedarme sin alimentos, además me puedo estar quedando sin alimentos o compro alimentos de peor calidad, o algún día me puedo quedar sin recursos. Y la grave, que es uno de los datos importantes que encontramos acá, es cuando me quedo sin alimentos o paso un día al menos sin comer. Cuando la persona se le pregunta, ¿alguien en su hogar ha pasado un día o más sin ingerir alimentos por falta de recursos? Estamos hablando, y la respuesta es que sí. Ahí es inseguridad alimentaria grave, y es lo que normalmente definimos como la sensación de hambre. O sea, quiero comer, pero no tengo recursos para poder comprar alimentos o adquirirlos de alguna u otra manera. Eso da otro tipo de inseguridades en la zona, además, porque yo también fui niño, y que eso da otra serie de inseguridades en la zona, porque no solo la alimentaria genera otras. Porque yo, si tengo 6, 7 años, 8, 10 años y tengo hambre, ¿qué voy a hacer si no tengo cómo hacerme la comida? A lo mejor no existe una olla organizada, o no es lo ideal tampoco. ¿Qué hace? ¿Cómo satisface su gana de comer? La necesidad no gana, la necesidad de comer. Claro.
Sí, en realidad la grave, lo que nosotros estamos hablando igual que la encuesta es sobre el hogar, Sí, ¿no? claro. Nosotros preguntamos al referente y es del hogar. Quiere decir que en el hogar se quedaron sin alimentos. Eso es lo que nos dice. Si hay niños y niñas en ese hogar, significa que hay niños y niñas que seguramente pudieron haber quedado sin consumir alimentos. Bien, no, lo que sí, el instrumento no mide por persona, mide por hogar. Pero como Por fuimos a hogar. hogares con niñas y niños, estamos entendiendo que son hogares que están en inseguridad alimentaria grave y que habitan niños y niñas. Mayoritariamente, ¿cómo estaban compuestos esos hogares, si se puede saber? Desde el punto de vista matrimonio, Socioeconómico. pareja, Bien, niños. esos hogares estaban compuestos, primero, la cantidad de personas que vivían por hogar está por encima de la media, casi 5 personas por hogar, como en promedio, ¿no? Sí, sí, Hay claro. hogares más numerosos. Eh, Jefatura de hogar femenina, el 60% prácticamente eran mujeres las que respondieron las encuestas. 60. 60% respondieron mujeres y estaban presentes en el día. O sea, padres no había presentes, son un porcentaje menor, o sea que la figura responsable del hogar era mujer. El nivel educativo era bajo en el sentido que apenas, en muchos casos apenas se llega al ciclo básico completo, lo cual nos va generando un perfil característico de lo que es el primer quintil. Los ingresos también están hay hogares más numerosos y la mayoría tenía un solo ingreso. En menor cantidad de hogares hay 2 ingresos, lo cual no sabemos la cantidad de ingresos, sabemos que había 1 o 2 ingresos, lo cual entendemos que para el costo de mantener una familia es poco para lo que es el costo de vida, la canasta alimentaria en nuestro país. Por otro lado, estos hogares también se caracterizaron por principalmente ser usuarios del sistema de asistencia de ACE, un 70% utilizaba este sistema, y tener prestaciones sociales como la asignación familiar, eh, las tarjetas Uruguay Social, el plan ABC, o sea que es una población con características propias de lo que entendemos un quintel de ingresos 1. Cuando dividimos la población en 5 partes iguales por ingresos, el grueso de esta población correspondería o tiene características similares del quintil de menores ingresos en nuestro país. Y Eso por lo que se condiciona su aprecia, y sociedad. por lo que se aprecia por la edad más o menos de los chiquilines, son padres jóvenes también, muy jóvenes, o madre jefa de familia muy jóvenes. No, eso varía, el promedio de edad, el dato ese varía bastante, no hay que sean más jóvenes, es Ajá. relativo. Sí hay tendencia a que sean más jóvenes, pero no hay, Sí, porque hay gurises no puedo chicos, a confirmar. eso me refería. Claro, no, pero sí son padres más jóvenes, pero no te puedo decir exactamente el número, el promedio, Sí, porque sí. eso no lo medimos en el dato, pero sí por haber estado en el trabajo de campo te puedo decir que sí. Ese informe que hicieron el 13 de octubre, ¿a mano de quién va ahora? ¿Se lo llevan ustedes, por ejemplo, a parte del Estado, a la UDELAR? ¿A quién se lo terminan llevando el informe? ¿Para quiénes, además de quienes se lo pidieron? Bien, el informe se presentó primero de manera más interna. Nosotros tuvimos un proceso de siempre tratando de tener el máximo respeto y no uso de lo que es el territorio, o sea, de la gente que vive en los espacios. Lo hicimos las presentaciones con organizaciones sociales, con vecinos y vecinas Ah. que participaron y colaboraron en la encuesta en los territorios, sin mucha difusión y más una difusión interna. Luego de esa etapa de trabajar con los colectivos, o sea, primero lo presentamos en el municipio a vecinos y vecinas y organizaciones sociales del territorio, luego hicimos la presentación formal con la Federación Uruguaya de Magisterio el viernes pasado, y ahora sí vamos a hacer la presentación, vamos a enviar, mejor dicho, más que hacer presentación, y vamos a quedar a disposición para cualquier duda o consulta al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Salud Pública, que entendemos que son quienes tienen que tomar conocimiento de este informe, más allá de que ya esto se presentó y es público, entendemos que igual corresponde hacer las entregas formales a los ministerios. Por ejemplo, ¿hay entregas formales al Palacio Legislativo, alguna comisión especial o van los dos ministerios que dijiste? No, nosotros desde el programa APEX lo vamos a entregar a los ministerios. A los dos Después, si hay ministerios. otros mecanismos, o si la Federación Uruguaya de Magisterio o alguna otra organización toma, es un documento público,
Nosotros hicimos nuestro trabajo, que es generar datos, generar insumos. Una vez que el insumo está disponible y es de libre circulación, los colectivos que así lo meriten podrán hacer las consultas pertinentes. Nosotros quedamos a disposición como parte del equipo investigador para poder evacuar dudas o hacer aclaraciones en relación al informe. Pablo Pereira, ¿cómo afecta eso en el crecimiento y en la educación de la gurizada? Esa Bien, inseguridad alimentaria. bien, la inseguridad alimentaria tiene eh, connotaciones en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Cuando estoy en inseguridad alimentaria, no tener para comer genera una sensación de angustia. O sea, hay una cuestión de sufrimiento, primero que nada. Después hay otras cuestiones más biológicas, que tienen que ver con la carencia de nutrientes. Que es que si yo no consumo, pese a que, ojo, quiero aclarar que el instrumento que mide inseguridad alimentaria no necesariamente mide nutrientes, pero entendemos que si estoy privado de, voy a tener carencia de nutrientes. Si yo no consumo alimentos en calidad y cantidad adecuada, yo no voy a poder, por ejemplo, desarrollar mi capacidad genética que tengo. Los genes que tenemos, que es lo que expresa el desarrollo de un niño o una niña, tienen que tener condiciones para poder desarrollarse. Si yo le aporto los nutrientes reguladores, que son lo que llamamos comúnmente vitaminas, minerales, y en el caso de la infancia es el hierro, el zinc, el calcio, por ejemplo, el consumo de proteínas para poder desarrollar el músculo, para poder crecer tanto en tamaño como a nivel de desarrollo cerebral. Si no tengo esos nutrientes, lo que va a pasar es que tengo un retraso en mi crecimiento, un retraso de velocidad de crecimiento, y eso condiciona, obviamente, desde la talla a la altura, por ejemplo, si esa situación se perdura en el tiempo, ¿no? O si se perdura en etapas claves de la vida, por ejemplo, de 0 a 3 años. No es lo mismo una carencia de nutrientes después de los 6 años por un periodo corto que una carencia de nutrientes de 0 a 3 años. Los impactos son diferentes, pero nunca vamos a querer que haya carencia de nutrientes, sobre todo por restricción, por falta de recursos en la infancia. Entendemos que en un país que es productor de alimentos, que tiene disponibilidad de alimentos, es algo que no se puede permitir porque estamos hipotecando el presente, ni siquiera me refiero al futuro, el presente de estos niños y estas niñas. O sea que es importante poder brindar medidas de contención más allá de las que hay, porque en realidad estos hogares relataron, un 20% relata que recibe o consume una olla o recibe alguna prestación vinculada a la alimentación. Estamos, según estos datos, no estarían siendo suficientes para las características de los hogares. Habrá que repensar qué otra prestación habrá que hacer. Perdón que capaz que acá entreveré un poco. No, para nada, al contrario. ¿No? Por ahora Bien. veo dos aspectos que estás marcando muy clarito, que es el biológico y el otro de ansiedad. Exacto, y también todo lo que tiene que ver con lo social. Un niño que tiene un menor desarrollo biológico, después tiene algunas complicaciones que pueden ser, por ejemplo, en el comportamiento. No necesariamente siempre sea así, está bueno no estigmatizar, pero generalmente se dan algunos trastornos de, por ejemplo, falta de atención, menor capacidad de la frustración, porque tuvo un menor desarrollo a nivel biológico de su cerebro o vive en un ambiente con mucho estrés. Si no tengo para comer, estoy en un ambiente con estrés constante. Y eso no es positivo para la infancia. El otro lado... No solo, perdóname Pablo, no solo sí, por lo que le está pasando, sino además por lo que escucha. exacto, exacto. Porque me imagino que haber, capaz que es grave lo que digo, pero violencia verbal para satisfacer la necesidad de cómo alimentarse, todos. Sí, exacto. O sea, es complejo todo. O sea, cuando estamos hablando de esta situación, no es que acá estamos haciendo foco en algo, pero las cosas no podemos dejarlas de verla de manera integral. No es que existe Exacto. solo. Si analizáramos más variables, seguramente contaríamos más situaciones complejas. ¿Se entiende? O sea, Sí, en esta claro. misma encuesta, por ejemplo, para dar un ejemplo de este trabajo que hicimos unas pequeñas preguntas sobre salud mental, sobre síntomas que sintieron las personas, sobre angustia, ansiedad, eh, nervios en los últimos tiempos, y 30-40% respondió que sí, y un 40-50%, no recuerdo exactamente el porcentaje, no recibió atención.
O sea, no es solo el problema alimentario, es un conjunto de problemáticas que según con la medición que vayamos a hacer, vamos a estar encontrando. Por eso es importante tener estas medidas y tener estos datos para poder generar medidas correctivas o por lo menos ir monitoreando cómo sucede. Otra cosa que yo dije en otros lados es una medida aislada no sirve, porque sobre todo porque no tenemos muchos datos. Prácticamente, de hecho, este es uno de los primeros trabajos que tenemos a nivel del municipio de medición de seguridad alimentaria. Necesitamos tener más datos, que eso es parte del compromiso que asumimos ahora de empezar a generar datos para poder comparar cómo se comporta la población en base al pase del tiempo. Si empeora, mejora y qué sucede en el medio. Después tenemos que analizar qué sucede en el medio para ver si mejora o empeora la situación. Tenemos el primer dato que es como una línea de base, tenemos el dato del año pasado del Instituto Nacional de Estadística, que es el promedio país, pero entendemos que tenemos la responsabilidad de generar datos a nivel del municipio para poder tener un zoom más cercano de lo que sucede en el territorio y no quedarnos con los promedios país que a veces no son representativos de lo que sucede en lo cotidiano del barrio. Me parece que eso también es importante. Y que no todos los barrios son iguales y no todos trascienden por los mismos caminos. Exacto. Y cada realidad es diferente y entendemos que las medidas también a veces tienen que ser como más vinculadas a cómo se comporta ese territorio y qué estrategias pueden dar mejores resultados. Sobre todo porque estamos hablando que en realidad nosotros tenemos una población pequeña. O sea, todavía no están los datos del censo, pero el último censo, 3.400.000. No es una gran población. Cuando hablamos de números, de valores absolutos, no son gran cantidad de personas. Por lo tanto, tenemos que tener capacidad de poder dar respuesta para llegar a esa cantidad de personas. Sí impacta, porque en proporción en nuestro país, tener 20% en un municipio de seguridad alimentaria grave es elevado. Pablo, muchas gracias a nombre de todo el equipo que hicieron este trabajo, muchísimas gracias. Gracias por contarlo, gracias por prestarte a decirlo aquí en Andares. Es muy importante para sociabilizar de alguna manera las carencias que tenemos y a veces no las vemos. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por permitirnos este espacio para poder difundir. La idea es que esto se difunda, la gente conozca cuáles son las realidades. Es importante, creo que el trabajo que se hace desde los programas territoriales, como en este caso el programa APRIS de la Universidad de la República, como los trabajos que ha venido realizando el Observatorio del Derecho a Alimentación, la Escuela de Nutrición, y seguir generando insumos para poder contribuir a la mejora de las políticas públicas, que es parte de nuestros cometidos. Nosotros estamos a las órdenes aquí siempre, de lunes a jueves. Un abrazo. Muchas gracias.